Bueno, el día de hoy el Señor ha puesto en mi corazón una palabra porque vemos una problemática que se está presentando hoy en día, ¿verdad? Hay un problema a nivel mundial que es esta enfermedad está, eh, que nos está perturbando la calma, podríamos decirlo de cierta manera. Es una enfermedad que nos está agobiando, ¿cierto? Que nos está llevando a la falta de fe, que nos está quitando esa confianza en el Señor. Yo quisiera que al final de este mensaje pudiésemos entender el propósito de Dios en nuestra vida, el propósito de Dios en todo lo que Él hace. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Gracias. El propósito del Señor en todo lo que Él hace con nosotros, porque el Señor tiene un propósito para nosotros, y es que le conozcamos a Él siempre. Y el Señor se vale de muchas cosas, el Señor se vale de muchísimas cosas para darnos a conocer su nombre. El título de este mensaje, el título de esta prédica el día de hoy se llama El fin de las tribulaciones. ¿Cuál es ese fin? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué podríamos decir nosotros o qué podríamos llamar nosotros como tribulaciones? Yo quisiera que miráramos unos pasajes en la Escritura y vamos a ver por medio de la Escritura cómo el Señor nos habla, ¿cierto? Cómo el Señor nos redarguye y nos lleva a nosotros a fortalecernos en fe, ¿cierto? Entonces vamos a mirar algunos pasajes. Vamos primero a Éxodo 20, vamos a mirar Éxodo 20, 18. ¿Ya lo tenemos todos? Bueno, dice la palabra de Dios. Disculpe, vamos primero a Deuteronomio 5. Vamos a leer Deuteronomio 5, 22. ¿Ya habían buscado Éxodo 20? ¿Sí? Quedémonos ahí en Éxodo 20 entonces. Vamos primero, disculpen que los haga de aquí para allá y de allá para acá, pero eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ir por medio de la Escritura. Vamos a Éxodo 20, 18. Dice la palabra de Dios en el capítulo 18, en el versículo 18 dice esto: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor aquí primeramente? Podemos ver que todas estas cosas, recuerden cuando el Señor decía que estábamos, el pastor también nos lo mencionó esta mañana, decíamos que estos son solo principios de dolores, ¿cierto? Pero va a llegar un día en que el Señor Jesús va a venir, ¿cierto? Y toda la tierra va a temblar y todo va a ser destruido. Y aquí la palabra de Dios nos dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, toda esta tempestad que se arma, ¿cierto? En todo el mundo, el sonido de la bocina quiere decir que el Señor está cerca. Eso nos muestra a nosotros que el Señor está cerca. Dice, el monte que humeaba, todo va a ser destruido, mis hermanos, absolutamente todo. Y el pueblo decía, y viéndolo el pueblo, ¿qué? Temblaron y se pusieron de lejos. Porque eso es lo que causan todas estas cosas. Nosotros, en vez de acercarnos más al Señor, lo único que hacemos es alejarnos de Él. Y son cosas que no deberían suceder. En los cristianos o los que nos hacemos llamar hijos de Dios, estas cosas, por el contrario, deberían acercarnos más a Dios, acercarnos más al único que nos puede librar de todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, en el versículo 19 dice algo muy interesante. Dice el Señor: y dijeron a Moisés. ¿Quiénes le dijeron a Moisés ahí en ese momento? El pueblo y los que estaban temblando, ¿cierto? Dice, habla tú con nosotros
y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que nosotros muramos. Para que no muramos. Eso es lo que suele suceder en algunas ocasiones, ¿cierto? Pastor, lo que pasa es que mi mamá está enferma, ¿por qué no ora por mi mamá? Ore por ella porque mi amigo está muy enfermo, mi hermana está muy enferma. ¿Por qué no nos arrodillamos nosotros y hablamos directamente nosotros con el Señor, verdad? Pero a veces tenemos un concepto errado de lo que significa acercarnos a Dios, ¿cierto? Pensamos que porque el pastor o el hermano que viene a la iglesia o que trata de buscar la santidad, pensamos que está más cerca del Señor, y el Señor está tan solo a un paso. A un paso, simplemente es arrodillarnos y acercarnos nosotros personalmente, o sea, acercarnos nosotros directamente al Señor, acercándonos, cerrando nuestra puerta y acercándonos y creando esa unión con el Señor Jesús, ¿cierto? No debemos nosotros, claro que la palabra de Dios se tiene que predicar, ¿cierto? Y por el oír es que nosotros escuchamos, pero nosotros ya habiendo entendido estas cosas, ¿por qué no nos acercamos nosotros mismos? ¿Cierto? Dice en el versículo 20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque ¿para qué? Probaros vino Dios. O sea que todas estas cosas que se están presentando alrededor, todas las tribulaciones, porque esto en parte cuando viene, leímos en el versículo 18, todo eso son tribulaciones, son situaciones que se presentan, que el Señor las pone delante de nosotros para que nosotros entendamos una cosa, que el Señor nos está probando a nosotros en todo esto. Por eso dice la palabra de Dios, para probarnos vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros. Y finalmente hay algo, ¿cierto? Para que no pequéis, dice el Señor. Recuerde que sin santidad no vamos a ver al Señor. No hay santidad sin santidad no podemos ver al Señor. Entonces podemos ver cómo el Señor nos muestra que en medio de todas estas tribulaciones, por medio de este ejemplo en la palabra de Dios, el Señor nos está mostrando la situación hoy en día. Nos está mostrando que en medio de todas estas tribulaciones y en medio de todas estas cosas, el pueblo está asustado. Pero todas estas cosas las hace el Señor para que aprendamos a temerle a Él. Porque son pruebas que el Señor hace, son pruebas que el Señor pone. Por eso dice la palabra de Dios, no temáis, porque para probaros vino Dios. El Señor nos está mandando a no temer en medio de todas estas dificultades y estas situaciones. Ese es el fin de las tribulaciones, acercarnos cada vez más a Dios, no alejarnos. Vamos a Deuteronomio 5:24. Deuteronomio 5:24. Dice el Señor Jesús, y dijisteis, ya lo tenemos todo, ¿verdad? Bueno. Y dijisteis, he aquí el Señor vuestro Dios, he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio de ¿qué? Del fuego, en medio de las tribulaciones, es cuando nosotros debemos escuchar la palabra de Dios. Es ahí cuando la voz del Señor viene a nosotros. Es ahí cuando nosotros debemos darle la gloria a Dios por todas las situaciones que nosotros pasamos. Porque nosotros pasamos por muchas situaciones. Mire, si ustedes se ponen a ver, el día martes estamos viendo un estudio muy bonito acerca del pueblo de Dios. Estamos viendo y tratando de entender cuál es el verdadero pueblo de Dios, cuáles son los hijos de Dios, ¿cierto? A los que Él llama hijos. Los que han podido venir al estudio, hemos podido discernir un poquito en la palabra de Dios, cómo el Señor ha tomado, desde el principio el Señor ha tomado a ciertas personas, ciertos personajes para armar a sus hijos, para fortalecerlos. Y a toda esa situación que se ha presentado desde el principio, podemos ver que en cada paso que nosotros hemos venido dando desde el principio, han habido tribulaciones, han habido guerras, han habido persecuciones, todo por causa del nombre del Señor, para que finalmente nosotros podamos conocerlo a Él. Incluso cuando estaban en Egipto, el Señor les hizo la promesa,
Le dijo, ellos van a ser mis hijos, le dijo a Abraham, pero van a estar en esclavitud 400 años. Y allá estuvieron siendo afligidos, pero el Señor escuchó su clamor, ¿verdad? El Señor escuchó su clamor y los sacó de allá de Egipto. Por lo tanto, todas estas cosas no van a durar para siempre, son solamente cosas que suceden para que nosotros conozcamos el nombre de Dios, para que el Señor nos muestre su poder y su grandeza. Dice aquí el Señor, he aquí nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego, y hemos visto que el Señor habla al hombre, y este aún ¿qué? Aún vive. Solo escuchando la palabra de Dios, solo viendo la grandeza que el Señor ha hecho con nosotros, es que nosotros vamos a llevar a la vida eterna. Es la única manera en que nosotros vamos a sobrevivir a todas estas cosas. Ahí más adelantico en el versículo 27 dice, acércate tú y oye todas las cosas que dijere el Señor nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que el Señor nuestro Dios te dijere. Y nosotros oiremos y haremos. Eso es lo que nosotros deberíamos decir siempre, ¿cierto? Que cada vez que nosotros escuchemos la palabra de Dios, vayamos a hacer eso, lo que el Señor nos dice. Porque a veces el Señor dice cosas y nosotros hacemos como que por aquí entra y por acá sale. Por eso el Señor dice, no somos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. No solamente hace falta escucharla, sino hacerla, ponerla en práctica. Ahí más adelantico dice el Señor en el versículo 29, dice esto. ¿Quién tuviera tal corazón que me temiese y guardase todos mis mandamientos? Para que guardase todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos, ¿qué? Les fuese bien para siempre, dice el Señor. Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Recuerden ustedes que todos estos, por lo menos trayendo el caso de David, dice la palabra de Dios que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Qué corazón tan hermoso el que debió haber tenido David para que el Señor le hubiese puesto eso, ¿no? Que tuviese un corazón conforme al corazón de Dios. Y dice que él le guardó en todos sus caminos y todo, pero el Señor puso algo delante de él para que le temiese, ¿cierto? Para que lo conociera y para que pudiera alabarlo y conocerle de cierta manera, ¿cierto? ¿Qué sería lo que el Señor puso en él, en David? A pesar de que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, el Señor puso algo. Puso a Betsabé delante de él y él cayó en tentación, cayó en pecado. ¿Y qué pasó con David? Todos conocemos la historia de David, cómo David, ¿cierto? Se postró porque él sabía que era el único que lo podía sacar de allí donde estaba. Él se postró a los pies del Señor. Y el Señor, claro, por supuesto le perdonó. Pero hubo consecuencias a raíz de eso. Hubo consecuencias, ¿cierto que sí? Pero miren que a pesar de que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, el Señor le puso eso a David. Podemos ver también el caso de Salomón, por ejemplo. Salomón siendo que el Señor habló con él y le dijo, Señor, dame sabiduría y ciencia para dirigir este pueblo tan grande, le dijo. Y el Señor le dijo, bueno, como ciencia y sabiduría pediste y no pediste riquezas, ni gloria, ni a tus enemigos, ¿cierto? Ni la cabeza de tus enemigos, pues ciencia y sabiduría te fueron dadas. Pero el Señor les dijo algo, pero te añadiré lo que no pediste. Porque si muy seguramente Salomón hubiese pedido solamente y el Señor le hubiera dado solamente sabiduría y ciencia, el Señor le dio eso, pero le dio algo más en lo cual Salomón iba a conocer más adelante al Señor, porque todos recuerden la historia de Salomón y Salomón, una forma cómo se desvió del camino del Señor. Dice la palabra de Dios que él tomó mujeres, desobedeció en cierta parte al Señor, porque el Señor le dijo, no tomen mujeres de las cananeas.
Y él fue y tomó mujeres. De hecho, el rey Salomón llegó a tener 700 mujeres y 300 concubinas. 1000 mujeres tuvo el rey Salomón. Y esas mujeres lo llevaron a él a adorar a otros dioses. Entonces podemos ver cómo Salomón dice que él en los montes altos puso altares para adorar a dioses ajenos. Dioses que no, dioses de sus mujeres. Ahí estaban Astoreth, Amolot, todos esos son unos dioses, mejor dicho, son unos demonios terribles. De ahí vienen esos son los dioses de los amonitas, de los moabitas, y todo esto viene para que el Señor nos muestre siempre su poder, para que nos muestre siempre a dónde debemos llegar, para que nos muestre siempre el poder, para que nos muestre, porque finalmente, después de lo que sucedió, Salomón, hay un momento en que él entiende todas estas cosas, ¿cierto? Y él escribe el libro de Vanidades, Eclesiastés, escribe Proverbios, escribe Cantar de los Cantares, y usted puede ver lo que sucedió con el rey Salomón cuando usted lee los Proverbios. Todo es sabiduría, pero para conocerle al Señor, ¿ve? Ya ahí no hay ciencia, porque el Señor, luego que él escribe Eclesiastés también, él dice, yo encuentro que todo lo que hay es vanidad de vanidades. Lo único que importa es el conocimiento al Señor, porque es lo único que nos va a llevar a nosotros a la vida eterna. Por eso el Señor añadió todas estas cosas, para que finalmente Salomón pudiese conocerlo a él. Por eso vienen las tribulaciones a nuestra vida, para que nosotros nos acerquemos cada vez más al Señor, pero no para que nos alejemos. ¿Sí? ¿Qué más sigue por acá? En el versículo 33, ahí más adelante, dice, andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios nos ha mandado, para que viváis y os vaya bien, dice el Señor, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Esa tierra que habéis de poseer no es la Jerusalén de aquí, ¿no? No es la tierra que nosotros, la tierra física. Esa tierra que ha de poseer nosotros acá, que habla el Señor, es la tierra de la Jerusalén espiritual. Es la vida eterna con Él. A veces nosotros pensamos que porque como nosotros somos cristianos, entonces nada nos va a pasar, ¿cierto? Tampoco podemos llevar las cosas a extremo. Que como si tuviésemos un traje de Superman y nada nos va a pasar, ¿cierto? Nosotros debemos también tomar precauciones. Ninguna precaución, a la verdad, es sinónimo o es síntoma de alarma, ¿cierto? Nosotros también debemos tomar precauciones, pero no debemos amedrentarnos, que es diferente. La palabra de Dios dice todas estas cosas, que nosotros debemos reconocer al Señor nuestro Dios en todos nuestros caminos. Dice el libro de Proverbios, en el versículo 3, capítulo 6, versículo 3. ¿Qué dice ahí? Tres seis, pastor. 3:6. Sí. Desde el versículo 5 dice esto: fíate en el Señor de todo tu corazón. O sea que nuestra confianza debe estar puesta en Él. Todo el tiempo nuestra confianza debe estar puesta en Él. Y no te apoyes en tu propia prudencia, dice el Señor. Reconócelo en todos tus caminos, dice el Señor, y Él enderezará tus veredas. Cuando el Señor dice reconocerlo en todos tus caminos, significa en uno o en dos, o en unos pocos o en los otros no. Cuando el Señor dice en todos tus caminos, significa en todos, que nosotros debemos darle la gloria a Dios en todo lo que pasa en nuestra vida, porque todo tiene un propósito por el Señor. Todo, absolutamente todo lo que sucede en nuestra vida es para la gloria de Dios, porque Él siempre, en medio de dificultades, en medio de pruebas, en medio de situaciones, cuando nosotros tenemos la confianza puesta en el Señor, eso se convierte en bendición, porque nos enseña a conocerlo cada vez más a Él. Y eso, el conocimiento al Señor, es el que nos va a llevar a nosotros a la vida eterna con Él. ¿Qué más dice acá?
Mire, todas estas cosas suceden también porque tenemos, tenemos un mal concepto de lo que significa el amor. Porque mucha gente dirá, no, pero es que yo no puedo creer que el Señor, siendo que Él es amor, dice que la palabra de Dios dice que Dios es amor, ¿cómo va a mandar Él tribulaciones? ¿Cómo va a mandar Él una prueba esas tan grande? ¿Cierto? ¿Cómo va a mandar Él, por ejemplo, una peste? Y eso va a afectar de una u otra manera, también va a afectar a sus hijos, ¿cierto? Porque, como decía el pastor esta mañana, muchas personas comienzan a publicar y a mandar cosas y a decir, es que ninguna plaga me tocará. Pero yo no veo ninguna de esas personas aquí. A ninguna de las que publican todas esas cosas no las veo por ninguna parte. Entonces, ¿dónde está la confianza que tenemos en el Señor? No significa tampoco que no tomemos precauciones, como le digo. Por supuesto, nosotros no somos de hierro, nosotros no somos vulnerables a cualquier cosa. Pero lo que representa estas cosas significa que nosotros debemos de tener esa paz y esa confianza en el Señor. Mire, sobre todo nosotros los hijos, los que nos consideramos siervos del Señor, los que le servimos al Señor, tenemos una misión especial, que a nosotros no nos debe afectar estas cosas, debemos seguir adelante. La palabra de Dios tiene que seguir siempre. Mire, una de las cosas que pasaba Pablo, yo creo que miremos en la palabra de Dios qué pasó con Pablo. Vamos a Hechos 28:8. Leamos desde el 7. Porque a nosotros los hijos del Señor toca pasar por muchas cosas, por muchas dificultades, toca aguantar muchas situaciones. Y a través de la historia el Señor nos ha mostrado cómo los siervos de Dios les ha tocado muy duro, a los profetas incluso, muertos, apedreados, ¿cierto? En medio de enfermedades, en medio de situaciones. Hay algunos a los cuales les tocó incluso cocer pan con excremento. Les tocó comer de eso también. Y era hijo de Dios. Creo que fue Ezequiel, ¿no, pastor? Dijo, cocerás el pan con excremento humano. Y él dijo, por misericordia a él, le dijo, Señor, por favor, al menos déjame que sea con la de los animales, caballos y todas esas cosas. Pero aún así le tocó. Y no por eso dejó de ser siervo del Señor, ¿verdad? Mire lo que le pasó a Pablo. Hace poco vimos un mensaje también en el cual el Señor nos mostró qué es lo que le sucedió a Pablo. Pablo le tocó pasar por muchas situaciones y una de esas es esta, mire, leamos 28:8, 28 desde el 7. Resulta que Pablo cuando fue tomado preso en Jerusalén, y él fue tomado preso en Jerusalén y a él lo llevaron a Roma, y en ese viaje que él iba a Roma, llegaron a una isla que se llama Malta. Es una isla cerca a Grecia. Y dice que como la barca golpeaba contra el arrecife, ellos naufragaron. Y a ellos les tocó pasar de ahí, a las de la barca les tocó pasar, nadar hasta la orilla. Y ellos llegaron ahí. Y muchas situaciones se presentaron ahí. Incluso una víbora lo tomó de la mano y lo mordió, ¿cierto? Pero mira lo que sucede acá. Dice, en el versículo 7 dice, y en aquellos lugares, o sea, en esta isla cabe también notar que ellos no conocían a Dios, ellos no conocían al Señor. Dice aquí en el versículo 7, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, ¿cierto? Había un hombre que era muy importante ahí. Dice, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y escuchen esto, dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. ¿Ustedes saben qué es disentería? Disentería es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad intestinal. Eso da en los intestinos y produce úlceras y ataca más al intestino grueso, pero causa hemorragias, causa diarreas, y eso es supremamente contagioso. Es muy, muy contagiosa la disentería.
pero aún así estaba Pablo ahí. Dice que dice la palabra de Dios, sigamos leyendo. Y aconteció que que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Pablo no tuvo miedo, ¿cierto? Pablo no tuvo miedo de tocarlo. A pesar de que era una enfermedad tan contagiosa, ahí estuvo Pablo. Pero, ¿será que Pablo fue porque él creía que él tenía el don de sanidad? ¿O creía porque el Señor Jesús lo iba a rescatar ahí, ¿cómo se dice? Que el Señor Jesús iba a estar con él ahí, en medio de esa prueba. Mira lo que dice. Entró Pablo a verle y después de haberle orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que estaban en la isla tenían enfermedades. Venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Entonces podemos ver lo que sucedió ahí. Fue una situación difícil para Pablo, porque estaba el hecho de que esta persona enferma estaba ahí, pero aún así Pablo confiado en el Señor, ¿cierto? Porque todo lo que han pasado los profetas, los apóstoles y todas estas situaciones que se han presentado, no son solamente a nosotros, se han presentado a través de la historia a todos estos personajes importantes, hijos de Dios, usados por el Señor, todos estos siervos. Todos ellos han pasado por situaciones muy difíciles, pero ha habido una confianza tremenda, porque por eso son llamados hijos de Dios, porque confían en su Padre, confían en nuestro Padre Celestial. Es ahí donde está nuestra confianza, ¿cierto? ¿Qué más dice por acá? Mire, lo que hablábamos con respecto al amor, porque tenemos un concepto muy errado de lo que significa el amor y lo que representa el Señor, porque dicen que es que Dios es amor, y entonces cómo el Señor va a mandar enfermedades, cómo el Señor va a matar niños, ¿cierto? Pero todas estas cosas, como les digo, todo eso es para que nosotros podamos llegar al conocimiento de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Corintios 13. Primera de Corintios 13. Hablando del amor, dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 13, 4. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, dice esto: el amor es sufrido. O sea, comienza el Señor a darnos una descripción de lo que significa el amor, ¿cierto? Mire, yo les digo algo, antes de comenzar esto yo les digo algo. No hay una mayor prueba de amor que pueda haber en esta vida, no hay una mayor prueba de amor que el sacrificio. Y eso fue lo que hizo el Señor por nosotros. Eso fue lo que Él hizo por nosotros. Por lo tanto, por eso el Señor dice, el amor es sufrido. El amor tiene que haber, en el amor tiene que haber sufrimiento. Eso hizo el Señor por nosotros, venir a sufrir por amor. Es benigno, también hay beneficios, ¿verdad? También hay bendiciones, todo es bendición. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, dice el Señor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Por eso nosotros tenemos que gozarnos en el amor del Señor, en el amor de Cristo. Dice en el versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. A pesar de las enfermedades, a pesar de las situaciones, el Señor nos llama a soportar, a aguantar, porque el Señor no nos va a mandar una prueba que no podamos aguantar. Pero todo es para poder llegar al conocimiento del Señor más adelante. Dice en el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Qué significa eso? El Señor es amor y Él nunca va a dejar de ser. Él siempre ha sido desde el principio y va a ser hasta la eternidad. Pero todo lo que está escrito en este libro en algún momento se va a cumplir.
todo eso se va, es más, ya se está cumpliendo. Hay algunas cosas que aún falta por cumplir, pero la mayoría de esas cosas ya están escritas. De hecho, cuando ustedes se pueden dar cuenta, la ley y los profetas, todo lo que está escrito en la ley y los profetas es para dar testimonio del Señor Jesús, y Él ya vino. Cuando los profetas, cuando digamos los apóstoles, cuando Pablo, por ejemplo, predicaban, ellos no predicaban, por ejemplo, Pedro no predicaba las cartas de Pablo, ¿cierto? Él no predicaba la carta a los Corintios, o él no predicaba Filipenses. Él predicaba lo que estaba escrito del Señor Jesús. Que estas cartas lo único que hacen es una confirmación de lo que ya estaba escrito. Por eso el Señor confirma todas estas cosas por medio del apóstol Pablo. Lo que ya estaba escrito. Si ustedes se ponen a ver el nuevo pacto, el nuevo testamento, es una confirmación de lo que ya estaba escrito allí. El Señor usó a los profetas y a sus siervos para predicar lo que estaba escrito ahí, lo que el Señor mandó a decir, las profecías de Él. Por eso el Señor dice, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Todos saben qué es ciencia, ¿verdad? Ciencia significa el método o las herramientas que nos llevan a nosotros a generar un nuevo conocimiento. La verdadera ciencia es el conocimiento a Dios. Por lo tanto, todas estas cosas va a llegar un momento en que la ciencia se va a acabar. ¿Por qué? Porque vamos a llegar al verdadero conocimiento que es nuestro Señor Jesús. Ya no vamos a necesitar la ciencia porque vamos a llegar al conocimiento pleno. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Cuando veamos cara a cara a nuestro Señor y digamos, mira, ya no necesitamos conocerlo porque lo tenemos cara a cara. ¿Ve? Entonces, por eso el Señor decía, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ya la fe se va a acabar, en algún momento ya no va a haber fe en la tierra, porque ya vamos a estar con Él. Ya vamos a tener ese conocimiento, ya vamos a verlo cara a cara a nuestro Señor. ¿Ve? ¿Qué más sigue? En el versículo 9 dice esto: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Eso es lo que nos sucede a nosotros. Mire, lo que el Señor me pone a mí en este momento a predicar es el conocimiento que Él me da a mí hasta este momento. Por eso el conocimiento tiene que ir cada día avanzando avanzando en el conocimiento del Señor. Y eso es lo que nosotros profetizamos. Lo poquito que me da el Señor a mí, yo le doy gloria a Dios por lo que me da, y eso le comparto a ustedes por gracia, por la misericordia del Señor. Yo les comparto a ustedes lo que Él me da, ¿verdad? Entonces dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ya ese poquito conocimiento que yo tengo acerca del Señor, ya eso se va a acabar, porque voy a tener el conocimiento pleno. Voy a llegar al conocimiento pleno, a la estatura del varón perfecto. Voy a llegar a ese conocimiento pleno de saber que estoy ya con mi Señor, con mi Dios Todopoderoso, con mi Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en el 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé todo lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, dice el Señor, mas entonces veremos cara a cara. Es lo que les estaba diciendo. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor es el amor. De ellos es el amor. Entonces, podemos ver que todas estas cosas que están sucediendo hoy en día las trae el Señor, pero es para que lleguemos al conocimiento pleno de Él, para que lleguemos siempre a acercarnos cada vez más a Él. Mira lo que dice Isaías 45:7, 45:5, 7. Dice la palabra de Dios, Isaías 45:5. Yo soy el Señor y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste.
para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta que se pone, que no hay más que yo el Señor y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas. Toda esta tribulación, toda esta niebla que podemos ver en este momento, ¿cierto? Dice el Señor, yo la creé. Pero también dice algo muy importante, que hago la paz. O sea que en medio de la tribulación siempre tiene que haber paz en nosotros. Tiene que haber ese convencimiento de que el Señor está con nosotros siempre. ¿Cuántas personas no están escuchando este mensaje y la van a escuchar? Y el mensaje para ellos es esto, que tiene que haber paz en nuestro corazón, que tiene que haber esa confianza en el Señor, de que Él es el que crea la adversidad, que Él es el que trae las tinieblas, pero que también pone paz, dice el Señor. Dice más adelante, y creo la adversidad, yo soy el Señor, el que hago ¿qué? El que hago todo esto. Todo lo hace el Señor. El Señor usa todas estas tribulaciones para que le conozcamos y temamos a Él. Ese es el fin de las tribulaciones, acercarnos cada vez más a Él. Pero a veces, ¿qué sucede con nosotros? La falta de fe nos lleva siempre a alejarnos a Él. Nosotros como hermanos debemos siempre exhortarnos en este tipo de cosas. Debemos de exhortarnos en el conocimiento del Señor, debemos exhortarnos, que no suene como regaño, ¿verdad? Pero sí como un aliento, como una palabra que nos ayude a los otros hermanos, porque si bien es cierto, como decía el pastor, hay unos que están muy enfermos y por supuesto que ellos tienen que ir al médico. Ellos tienen que ir al médico, el Señor puso los médicos. Hay personas que incluso que no han querido ir al médico y no saben qué es lo que tienen. Eso es delicado porque estamos poniendo en riesgo también nuestras familias, estamos poniendo también en riesgo situaciones. Pero básicamente todas estas cosas, como decía el pastor, sí, a los que están enfermos está bien, pero ¿y los otros? Están amedrentados de miedo. Porque muchas personas no vinieron, y yo lo sé, porque están enfermas, pero ¿y las otras qué pasó? ¿Dónde están? Las personas que están sanas no están por ninguna parte, ¿verdad? Y como le digo, ninguna precaución es motivo de alarma, pero sí debemos tomar las precauciones. El Señor siempre nos insta a nosotros a estar precavidos en todo, a estar alertas, a estar atalayas en todo. Debemos también tomar precauciones. Mira lo que sucede acá, en Hechos de los Apóstoles 14. Por eso esta palabra el día de hoy, porque esta palabra es una palabra de exhortación, es una palabra de amonestación, es una palabra para exhortarnos a nosotros a que permanezcamos en la fe. A pesar de todas las tribulaciones, permanezcamos siempre en el camino, permanezcamos siempre en la fe en el Señor. Dice esto en Hechos de los Apóstoles 14, 20. ¿Ya lo tenemos todo? Sí. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Estamos hablando del apóstol Pablo acá. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. En el versículo 22 dice algo muy interesante. Dice la palabra de Dios: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué? Entremos en el reino de Dios. ¿Cómo así que a través de las tribulaciones? Es lo que hemos venido hablando. Porque a través de estas tribulaciones es que llegamos al conocimiento de Dios, ¿verdad? Porque a través de estas tribulaciones es como el Señor nos atrae a nosotros.
Porque entonces, si nosotros no tuviésemos situaciones, problemas, dificultades, adversidades en esta vida, pues no necesitaríamos a Dios, ¿verdad? ¿Para qué Dios si no yo estoy cómodo aquí donde estoy y no necesito al Señor? Pero el Señor pone todas esas cosas para que le conozcamos, para que nos acerquemos a Él siempre, para que podamos, ¿qué? Entrar en el reino de Dios. Ahí en 2 Corintios 6, vamos a leer 2 Corintios 6, por favor. 2 Corintios 6, 4. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6, el versículo 4, dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. En eso es lo que nosotros tenemos que recomendarnos, que somos ministros de Dios. Dice, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en purezas, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Eso es lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos, lo que le he venido hablando. Nosotros como siervos de Dios vamos a pasar por muchas dificultades, por muchas situaciones, pero debemos levantar el ánimo entre nosotros. Básicamente, muchas de las personas que tienen todo este tipo de angustias, o que por eso es la palabra de Dios traída hoy, para que nos levante ese ánimo, para que nos levante la fe, porque es que nosotros, esta mañana el pastor leía una palabra muy bonita, la traía también acá, para que la analizáramos un poquito. Vamos a leerla nuevamente, para que quede grabada en el video. Vamos a leer Mateo 8:23. ¿Ya lo tenemos todos? Mateo 8:23. Dice el Señor Jesús: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Quién entró en la barca? El Señor Jesús. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él se dormía. Nosotros podríamos decir que esa barca es el camino, ¿cierto? El camino de nosotros hacia el Señor, hacia la salvación. Y en ese camino nosotros vamos a encontrar muchas dificultades, vamos a encontrar situaciones que se nos van a presentar en nuestra vida, problemas. Dice el Señor, en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Cuánta paz hay en el Señor, verdad? El Señor nos insta a nosotros a conservar la calma, a descansar en Él. Dice en el versículo 25, y vieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, qué bueno que al menos sabemos a dónde ir, ¿cierto? Al medio de la falta de fe y en medio de las dificultades, al menos el Señor ha puesto algo en nuestro corazón, que es buscarle a Él, ir a Él. Y eso lo dice también porque si ustedes se ponen a ver en el versículo, dice, vinieron sus discípulos. No fueron los demás que estaban en la barca, fueron sus discípulos los que fueron a Él. Y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Es lo que nosotros debemos hacer siempre, pedirle al Señor misericordia, que nos lleve a nosotros a clamar misericordia a Él siempre. Dice el Señor Jesús, pero Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe?
He ahí nosotros con nuestra poca fe, ¿cierto? Dudando siempre. En este camino vamos a tener muchas dificultades, muchas situaciones. Pero les digo, como dice la palabra de Dios, o sea, no vamos a tener una prueba mayor que de la que no podamos soportar. Siempre el Señor está ahí con nosotros. El Señor les exhortó eso, esa falta de fe en Él. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aún así, seguían con la falta de fe, ¿cierto? Con la incredulidad. Mire, muchas veces estas cosas suceden de que nosotros no tenemos paz y nos angustiamos y pasan muchas cosas en nuestra vida por nuestra falta de fe. Pero ¿saben por qué sucede eso? Porque estamos más aferrados a las cosas del mundo que a las cosas espirituales. Porque si nosotros, les digo la verdad, si nosotros estuviésemos más metidos en la palabra de Dios, el Señor nos daría tanta paz, nos daría esa tranquilidad, nos daría esa fe de saber de que Él es el que está con nosotros. Pero eso es lo que sucede. Miren, yo les digo la verdad, yo les digo algo. Tenemos el celular. Los que tienen el celular, en algunas ocasiones tenemos el Facebook y tenemos una aplicación que es la Biblia, ¿cierto? La palabra de Dios, los que la tienen. Y en nuestros tiempos de ocio, en nuestros tiempos libres, abrimos más Facebook que la palabra de Dios. Díganme si no es verdad. Dedicamos más el tiempo a las redes sociales y a la televisión que a la misma palabra de Dios. Y la tenemos aquí en la mano. La tenemos aquí en la mano. Pero nosotros no estamos haciendo las cosas correctamente. No las estamos haciendo correctamente. Deberíamos dedicar más tiempo a las cosas espirituales, a conocer la palabra de Dios, a escudriñar las Escrituras para que el Señor nos dé la paz y la tranquilidad. Esa paz y esa tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que viene del Señor, el conocimiento a Él. Pero tenemos mucho tiempo de ocio mirando otras cosas que no nos edifican a nosotros. Mire lo que dice 1 de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16 dice esto. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero el Señor, ¿cómo nos muestra a nosotros aquí que todas estas cosas es a lo que nosotros estamos aferrados? Los deseos de la carne, todo eso trae inseguridad en nosotros. Todo eso trae falta de fe. Todo eso no proviene de Dios, dice el Señor. Eso no proviene del Padre, proviene del mundo. Y el mundo lo único que hace es alejarnos del camino del Señor. Gálatas 5:16, 17. El Señor nos hace una exhortación a nosotros a seguir el camino del Señor, a motivarnos más a seguir las cosas espirituales que las cosas de la carne. Dice la palabra de Dios, Gálatas 5:16. Dice la palabra de Dios en el versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Dice el Señor, es una exhortación fuerte aquí. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Mire que el Señor a sus siervos, a sus hijos, el Señor pone algo, ¿cierto? El Señor pone algo muy importante en nosotros. ¿Qué será? El Espíritu.
El Señor pone el Espíritu en nosotros. ¿Para qué pone el Señor el Espíritu en nosotros? Lo dice ahí en la final de la frase. Dice, para que no hagáis lo que queréis. ¿Por qué? Porque es que los deseos de la carne nos jalan todo el tiempo. Los deseos de la carne todo el tiempo nos están atrayendo. Porque son deleites para nuestra carne. Y eso es gustoso a nosotros, ¿verdad? Pero el Señor dice que Él pone el Espíritu Santo para que no hagáis lo que nosotros queremos, para que le sigamos a Él, para que siempre estemos fortalecidos en el Espíritu. Porque nosotros no debemos siempre, así como nosotros vamos al gimnasio, así como nosotros a fortalecer nuestra carne, ¿cierto? A fortalecer nuestro cuerpo, así deberíamos nosotros ejercitar la parte espiritual también. Así deberíamos de ejercitar el Espíritu. ¿De qué manera nosotros ejercitamos el Espíritu? Por medio de la palabra de Dios. Este es nuestro alimento. Este es el alimento que nosotros deberíamos de tener todos los días. Ese es el alimento espiritual, el que nos va a dar a nosotros vida eterna. En Romanos 8. Romanos 8, 5, 9 dice: porque los deseos, perdón, en el versículo 5, Romanos 8, 5, dice el Señor, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El Señor nos está haciendo una aclaración aquí. Los que son de la carne y todo el tiempo están pensando en la carne, pues ahí están, sumergidos en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu siempre están pensando en lo que es espiritual, en las cosas del Espíritu. Y dice el Señor en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Es muerte. El ocuparse de las cosas de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces vuelve el Señor y nos muestra que el ocuparnos de las cosas espirituales nos trae paz, trae calma a nosotros. Él es el único que nos puede dar la paz. En el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es lo que hemos venido hablando. La carne lo único que hace es que alejarme del camino del Señor. Por eso nosotros tenemos miedo, por eso nosotros nos amedrentamos, por eso nosotros estamos todo el tiempo temerosos, porque alimentamos más la carne que el Espíritu. Dice el Señor aquí que no se sujetan, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y dice el Señor, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hagámonos esa pregunta. Si es que realmente el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si es que nosotros vamos a seguir más las cosas de la carne o vamos a seguir más las cosas del Espíritu. Si es que nosotros le vamos a dar prioridad a las cosas espirituales, le vamos a dar siempre la preeminencia al Señor en todo. Si es que le vamos a dar la gloria a Él en todo. Si es que nosotros lo vamos a poner a Él en primer lugar. Si es que le vamos a dar a Él siempre el lugar que le corresponde a Él como nuestro Dios y único Salvador. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La palabra de Dios dice muy claramente, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Dice, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Eso está en Juan 6:22. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Leamos ahí más adelantico Juan 16:33. Juan 16:33.
El anterior era Juan 6:22. Juan 16:33. Ah, sí, esa. ¿Es primera de Juan? No, esa es Juan 16. Ah, sí, Juan 16:33. Voy a hablar un poquito acerca de la paz porque el Señor es el único que nos trae la paz. En medio de toda esta situaciones, el Señor es el único que nos trae la paz. Por eso nosotros debemos buscar al Señor siempre, a pesar de todas las situaciones, a pesar de todos los conflictos, adversidades, problemas que tengamos, debemos siempre tener al Señor nuestro Dios como prioridad. Buscarlo a Él porque es el único que nos puede brindar a nosotros la paz. Dice el Señor, estas cosas en el Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Más atrasito, en el Juan 14:27, ahí está más atrasito. Juan 14:27 dice esto. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Ni tenga miedo, dice el Señor. Filipenses 4:6-7. Filipenses 4:6-7. Sí. Desde el versículo 6 dice esto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. En todas las situaciones que nosotros presentemos, nosotros no debemos estar afanados, no debemos presentar ese afán y ese miedo, ¿cierto? Debemos estar confiados, debemos tener esa paz del Señor y darle gracias a Dios en todo, siempre. Darle gracias a Dios en todo. 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Segunda de Tesalonicenses 3:16. Segunda de Tesalonicenses 3:16. Dice el Señor Jesús, versículo 16 dice, y el mismo Señor de paz, ya vimos quién es el Señor de paz, ¿cierto? Es nuestro Señor Jesús, lo vimos en el versículo anterior. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, en todo tenemos que buscar la paz del Señor. Dice, el Señor sea con todos vosotros. Amén. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, les bendiga.